Hola, bienvenidos al canal Ordanitos Varios con un nuevo video relacionado con Arduino. Les traigo por aquí algunos detalles muy importantes que necesitamos a la hora de poder hacer nuestro código en Arduino, tanto en la sección Void Setup como en la sección Void Loop. Aquí les traigo un ejemplo de una placa de Arduino simulada prácticamente como en un dibujo, y tenemos algunos pines que están en la placa. Tenemos el pin GND es un cable negativo que va ahora al negativo de el diodo y también va al otro diodo por el cátodo. Por ahí estamos alimentando a los diodos por el negativo. Ahora, para que encienda necesitamos una señal positiva de 5 voltios. Va a salir aquí por el pin 13, y antes de llegar al positivo del diodo por el ánodo le bajamos el amperaje con una resistencia, pudiera ser 270 ohmios a 330 por ahí, o 470 máximo. Así no se nos va a quemar. Por este lado, por el otro diodo, este que tenemos acá, vamos a alimentar el positivo es con el pin 11, que trae esta leyenda acá, aunque no se ve muy bien. Digamos que ese es un pin analógico, indicando que este pin 11 se puede utilizar como pin analógico y por defecto también como pin digital, mientras que este pin 13 no trae aquí el dibujito de la onda sinusoidal, indicando que solamente podemos utilizarlo como señal digital, sea de entrada o de salida. Ahora, ¿de qué va a depender si enciende uno enciende el otro? Bueno, aquí tenemos por este pin que se llama A0, A1. Estos son pines que podemos alimentarlo o meterle señal analógica, pero también digital. En este caso, la señal que le va a entrar al pin A0, como vemos acá, va a ser una señal digital. Vamos a seguir el dibujo a ver. Tenemos acá el pin 5 voltios. 5 voltios. Por aquí sale un cable de 5 voltios. Y aquí hay una ramificación. Vamos a decir que este viene a este switch. Aquí tenemos el pin 5. Por ahí van a salir 5 voltios. ¿Para dónde? Van a venir 5 voltios para acá, para este switch, y pasemos el switch al pin A0. A este pin A0 le va a entrar 5 voltios. Ahora, cuando nosotros soltemos el switch, o sea, el pulsador o el switch lo quitemos, le van a seguir entrando una señal negativa de aquí del GND. De aquí, GND, va a venir un cable. Ese cable va a pasar a través de esta resistencia, que en este caso tiene que ser de 10K. Esta que está aquí es de 270 ohmios, mientras que esta no puede ser 270, se va a quemar, tiene que ser alta. Entonces podemos ponerla de 10K, un poquito más, un poquito menos. Esta resistencia hace que le vaya a entrar también al pin A0, le va a entrar un negativo, pero muy pequeñito la corriente que le va a entrar. Por eso es que cuando pasamos al switch, aquí se unen dos corrientes, pero no hay cortocircuito. Ahora, ¿qué queremos hacer aquí con este switch o esta resistencia? Lo que queremos meterle a la placa es una señal digital. Digital porque con el switch le estamos metiendo 5 voltios. Cuando quitamos el switch le estarán entrando 0 voltios a través de la resistencia. Podemos decir que esta es una señal digital. Eso es todo lo que queremos indicar acá. Ahora, en el pin A1 no va a trabajar como señal digital, va a trabajar como una señal analógica. Bueno, aunque aquí puse esta resistencia, no hace falta, voy a ver si la borro, porque en una señal, cuando la señal es analógica, vamos a utilizar algunos componentes. En este caso vamos a utilizar el componente, y vamos a quitar esto. Lo había puesto ahí, pero no, verá que la señal analógica no hace falta colocar una señal opuesta o contraria, con que lo vamos a activar, porque aquí ya está listo. A través de este dispositivo que trae este contacto, estamos hablando de un potenciómetro. Con el potenciómetro podemos hacer un divisor de tensión, de voltaje. ¿Cómo hacemos con el divisor de voltaje? Bueno, agarramos un punto y lo llevamos a negativo. Un punto del potenciómetro lo alimentamos fijo a 0 voltios. El otro extremo del potenciómetro lo vamos a alimentar a 5 voltios. Y dependiendo de dónde coloquemos en la graduación del potenciómetro, por la parte central va a salir un voltaje fraccionado. ¿Okay? Podemos
con este potenciómetro podemos meter a la placa por aquí por el pin A0 voltaje entre 0 y 5 voltios, fracciones. Podemos poner, agarramos por ejemplo un tester, lo vamos girando y podemos empezar 0 voltios, 1,5 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, hasta 5 voltios. Aquí a 0. Eso sería una señal analógica. Es cuando le metemos fracciones de voltaje. Mientras que una señal digital como esta, solamente puedo meterle o 5 voltios o 0 voltios. Entonces, bueno, ya entendemos que es una señal analógica. Muy bien. Ahora vamos para la salida con el pin 13 y pin 11. El pin 13 es una señal de salida digital, porque solo vamos a tener, la placa va a sacar o un 0 o un 5. Mientras que la señal que va a salir o vamos a nosotros a escoger como señal de salida, vamos a decir que es una señal analógica. Una señal analógica que en este caso serían pulsaciones. Por ejemplo, en un segundo, por aquí la placa puede hacer que salgan pulsaciones positivas de 0 a 255 veces en un segundo. Dependiendo de la cantidad de pulsaciones, eso se llama PWM, dependiendo de la cantidad de pulsaciones por segundo, estará más cerca de 5 voltios o menos. De todas maneras, eso se lo voy a explicar acá en esto que vemos acá ahora. Estos son valores. Con la placa Arduino trabajamos con valores que entran a la placa, así como esto. Los valores que de este switch y de este potenciómetro son valores que le están entrando a la placa. Entonces, cuando los valores entran, decimos en el programa input. Cuando los valores salen de la placa, decimos que son señales output. La señal del 11 y del 13 son señales que salen de la placa. Un detalle: cuando la señal sale de la placa para activar algo, qué sé yo, estamos diciendo que la placa está escribiendo un valor. Cuando el valor está entrando a la placa, se dice en Arduino que la placa lo está leyendo. Entonces la placa puede leer tanto valores digitales como valores analógicos. Y la placa de Arduino también puede escribir o sacar valores digitales como el 13 y valores analógicos como el 11. Eso lo necesitamos saber. Ya lo vamos a decir por qué. Seguimos por aquí. Entonces los valores que salen, en inglés colocamos output. Y aquí vemos ahora que los valores digitales solamente tienen 2 dígitos, o 0 y 5 voltios. Mientras que los valores analógicos son valores fraccionados de 0 a 5 voltios. Y los valores que entran analógicos tienen una equivalencia a 1023 partes. 1023. ¿Cómo es esto? Aquí yo pongo CAD, pero esas son las siglas de convertidor analógico digital. Cuando la placa trabaja con valores analógicos, internamente tiene lo que llama un convertidor analógico digital. De esta manera hay un tutorial en el canal que habla específicamente de esto. Voy a explicar qué significa esto. Este valor que está mencionando, que va a meter aquí el potenciómetro, él va a hacer una división de 0 a 5 voltios. Vamos a poner como ejemplo: si ponemos el potenciómetro en todo el medio, él va a sacar la mitad de esto, 5 voltios. ¿verdad? Dividimos 5 entre 2, da 2.5 voltios. El potenciómetro podemos colocarlo que marque 2.5 voltios. ¿Qué significa eso? Bueno, que si le decimos a la placa que estamos trabajando con el valor analógico, la placa, estos 2 voltios y medio que están entrando acá, ella cuando lo esté recibiendo, ella lo va a convertir a un número que va entre 0 a 1023, un número correspondiente. ¿Cómo es esto? Bueno, le pongo este ejemplo: 5 voltios equivale al número 1023. Si yo tengo, en vez de 5 son 2 voltios y medio, entonces también sería la mitad. Ese 2 voltios y medio corresponde a la mitad de 1023, que sería 1023 entre 2. 1023 entre 2 con la calculadora equivale
a un número del convertidor digital 511.5, pero ya lo lleva al número mayor, sería 512. 2.5 voltios fraccionado equivale al número 512. Vamos a suponer que yo le voy a meter aquí con el potenciómetro un voltaje analógico de 1.25 voltios, que es lo mismo que decir que agarrar el 5 voltios dividido entre 4. 5 voltios lo divido con el potenciómetro entre 4, me va a dar 1.25 voltios. ¿A qué número digital o el del convertidor corresponde 1.25 voltios? Bueno, equivale a dividir igualmente 1023 entre 4, equivale al número 256. Bueno, queda 255.75, pero ya lo va a llevar a 256. Y así, de forma equivalente, un número acá, una fracción equivale también a una fracción de esta. Pero este es para los valores de entrada. Para los valores de salida analógico pasa algo parecido, solo que la escala es diferente. Podemos sacar por aquí, pero claro, tiene que ser solamente por un pin que trabaje con valores analógicos de salida. En este caso vamos a hacer el 11, también creo que está el 10 y así por el estilo. En la placa dice cuáles son. Entonces por aquí podemos sacar valores analógicos, pero la escala es diferente. Igualito, tenemos 5 voltios en la salida, analógicamente corresponde al número 255, el PWM. Si queremos que por la placa salgan, por este pin 11, 2.5 voltios, entonces, ¿cuántas pulsaciones va a sacar la placa por segundo? Bueno, igualito, dividimos 5 entre 2, da 2.5 voltios, pero en número analógico va a ser 255 entre 2, va a ser 128 pulsaciones positivas en un segundo. Y bueno, igualito podemos hacer otra fracción. Claro, ahora hay un detalle. Nosotros podemos en la programación indicar que si le metemos 2.5 voltios por aquí también van a salir el equivalente, que sería, a ver, si yo le meto, vamos a decirlo otra vez, si yo le meto por aquí 5 voltios, el equivalente, o sea, digamos que le meto 1023 en código, en la convertidor analógico digital, que significa 5 voltios, entonces yo puedo determinar que por aquí, por la salida, también me van a salir 5 voltios, que significa una pulsación de 255 modulada, 255 pulsaciones, o sea que es prácticamente los 5 voltios completos. Si yo le meto aquí la mitad del voltaje, o sea 2.5 voltios, también van a salir por la salida 2.5 voltios, y esos 2.5 voltios van a equivaler a la mitad también de 255, que serían 255 entre 2, 128 pulsaciones por segundo. Si yo le meto aquí, es un cuarto de voltaje de 5 voltios, serían 1.25 voltios de entrada. Eso también me va a equivaler un PWM en la salida. Equivale también, si yo divido 255 entre 4, aquí me van a salir 64 pulsaciones por segundo. Eso va a hacer que el voltaje igual de salida sea igual que este, solo que si aquí divido entre 4, aquí tendremos ¿cuánto? 1.25. Aquí también en la salida tendremos 1.25, pero recuerden que eso 1.25 voltios va a estar representado es por las pulsaciones equivalentes. ¿Qué tenemos ahora de este lado? ¿Para qué ponemos esto? Esta digital, analógico, digital, analógico, y una flechita para write. Cuando estamos haciendo nuestro código, tenemos que decirle a la placa si el pin que está acá es analógico, es digital, lo va a escribir o lo va a leer. Por ejemplo, vamos a examinar este pin que está aquí. Este pin del 13 que va a alimentar este diodo es
una señal que va a sacar un valor. Este valor que de la placa va a salir, porque va a salir positivo para prender el diodo. Entonces va a salir, y además que va a salir, la señal va a ser digital, va a ser un 5 voltios. Entonces quiere decir que esta señal del pin 13 la vamos a escribir en el código como digital write. Esto va unido, esta W va a mayúscula. Unimos la palabra, estas dos palabras las unimos para hacer una que diga digital write, porque esta señal del pin 13 va a salir, la placa lo va a escribir y también es digital. Ahora, para escribir este en el código, este 11 es una señal que va a salir, entonces va a salir, pero además es una señal analógica. Entonces vamos a unir eso en analog write. Análogo porque la señal es analógica, y write porque esta señal va a salir. Listo. Vamos ahora para este lado. Cuando ponemos digital read o analog read, bueno, lo hacemos así. Por ejemplo, este punto, este pin A0, ¿cómo se llama la señal? Bueno, primero que la señal entra. Si la señal entra, la placa lo va a leer. Entonces ya por aquí estamos diciendo que es read, no es write, es read, por un lado. Por otro lado, la señal que le va a entrar a 0, ¿es digital o es analógica? Bueno, es digital porque va a ser 5 voltios a través del switch. Entonces ya podemos unir digital read. En este caso que está aquí, la señal del pin A1 que le va a entrar, como es una señal de potenciómetro, ya esto nos indica que va a entrar una señal analógica. Entonces, y además la señal va a entrar. Entonces ya tenemos los dos datos. Podemos decir entonces que es una señal análogo read. Hasta aquí el tutorial. Espero que esto le pueda hacer un complemento de las cosas que ya sabemos. Y bueno, también nos va a servir para otros futuros tutoriales. Gracias por visitar el canal. Nos estamos viendo. Y que la pasen muy bien.